donde se presentará el proyecto de ley de empleo público y reforma administrativa del Estado, un proyecto que ha liderado el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. Ya vemos en la mesa principal a doña Pilar Garrido, ministra de esta cartera, acompañada de Steven Núñez, ministro de Trabajo, quienes han preparado esta iniciativa de ley. También están los diputados oficialistas, doña Nilsen Pérez, y el diputado jefe de fracción del Partido de Acción Ciudadana, Víctor Morales Mora. El día de hoy, como les decía, estarán presentando entonces los proyectos de ley de empleo público y reforma administrativa del Estado. Vamos a darle paso inmediato a esta conferencia de prensa. El jefe de fracción del PAC, señor Víctor Morales Mora, y a la subjefe de fracción, señora Nilsen Pérez Pérez. Vamos a iniciar este acto con unas palabras de la señora ministra Pilar Garrido, quien nos dará la bienvenida. Buenas tardes. El objetivo de, muchas gracias a todos y a todas por estar aquí con nosotros y con nosotras el día de hoy. Les hemos convocado para presentarles el resultado de un trabajo que hemos venido haciendo con organizaciones sociales y con entidades públicas en relación con lo que hemos denominado la Ley Marco de Empleo Público, y también para presentarles otros dos proyectos que son el de la Ley de Transferencias Monetarias Condicionadas en el sector educativo y el proyecto de Ley Refinadora Costarricense de Petróleo S.A. El esfuerzo que se ha realizado en estos tres lo que nos habilita es una ruta en torno a la búsqueda de mayor eficiencia y eficacia en el sector público, y también en torno a la búsqueda de garantizar cada vez más una adecuada modernización del Estado que contribuya con la generación de valor público. Agradezco a los ministros que me acompañan el día de hoy, Juan Luis del Ministerio de Desarrollo Humano, también a Steven Núñez del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Alejandro, que es quien preside Recope, así como a doña Carolina, y a don Víctor y a doña Nilsen, tanto de la presidencia como de la fracción oficial. Espero que todos ustedes podamos tener un acercamiento, podamos entender adecuadamente los alcances de estos proyectos en la ruta de servir mejor, de hacer mejor nuestro trabajo y de poder garantizar las condiciones más adecuadas para funcionar como administración pública de una manera más eficiente y de una manera más eficaz. Muchas gracias. Ahora les agradecemos a los señores y señoras de la mesa principal que tomen asiento en estas filas para que procedamos con la presentación, la cual estará a cargo de la señora ministra Pilar Garrido y los señores Juan Luis Bermúdez y Alejandro Muñoz. Sí. Entonces, esto es lo que tendríamos que hacer. Ajá. Para acá. El audio no se está escuchando. No se escucha. El audio no está. Ah, ok. Tengo que hablar más fuerte. ¿Y para cambiarlo, me lo cambias? Sí, ok. Bueno, como les mencionaba, el día de hoy vamos a hablar de tres proyectos que están en la ruta de lo que hemos denominado la reforma administrativa. Recuerden que a inicios de este año el presidente, una vez aprobada la reforma fiscal, señaló cuál era el camino, cuáles eran esas 5 prioridades que tenía para la administración. Dentro de esas prioridades definió 3 temas que son clave y de los cuales vamos a conversar el día de hoy. Definió el tema de la política social y el tema de la reforma del Estado, y además definió el tema del diálogo social como uno de los mecanismos que habilita la construcción de estos proyectos de reforma del Estado. Les vamos a contar en primer lugar cómo acerca del proyecto Ley Marco de Empleo Público, y luego mis colegas les van a contar con más detalle el proyecto de Ley de Transferencias Monetarias Condicionadas del sector educativo, para después concluir con el tema de Recope. Lo primero es contarles acerca del proceso de construcción
que tiene que ver con, nosotros iniciamos y nosotras iniciamos en el mes de agosto, octubre del año anterior un proceso de reflexión. Teníamos un mandato claro del plan de gobierno, del acuerdo nacional, acerca de cómo la necesidad de una reforma en materia del empleo público como uno de los elementos clave y habilitantes de una mayor modernización, de una mayor eficacia y de una mayor dignificación, si se quiere, del rol del funcionario y la funcionaria pública. Este proceso de construcción, posteriormente hicimos una convocatoria a la que asistieron algunos de las organizaciones sindicales y también estuvieron participando el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Ministerio de Hacienda, la Dirección General de Servicio Civil, la Autoridad Presupuestaria y otras instituciones atinentes que tenemos funciones en relación con la gestión del empleo público. También otro de los temas es que participaron entidades externas también como grupos de trabajo que nos estuvieron asesorando, grupos de trabajo de la OCDE y otras instancias. También tuvimos recientemente un diálogo no únicamente con las organizaciones sindicales mediante una metodología sectorial en el caso de educación y en el caso también de salud, sino también que tuvimos el apoyo de otros sectores que estuvieron como parte de este proceso de diálogo, como lo son también las cámaras. Dentro de este proceso de diálogo y búsqueda de puntos comunes en materia del empleo público, hemos llegado a un texto que propone lo siguiente. Lo primero, decirles que la última reforma en materia de empleo público de manera más integral, que hablaba sobre el conjunto del régimen de empleo público como un único cuerpo normativo, se realizó en el año 1949 con la Constitución Política, que había un precepto constitucional en el caso del artículo 191 que habla sobre un único régimen de empleo público y en el caso del 192 que nos habla también de las condiciones de idoneidad, mérito y eficiencia que tienen que buscarse a través de este empleo público y hemos esperado 70 años, si ustedes sacan los números, y es tiempo ya de ordenar la casa. ¿Y cómo pretendemos ordenar la casa? Con este proyecto de ley marco de empleo público que viene a establecer reglas generales para todo el empleo público, pero reconoce también diferencias en razón de servidores públicos específicos y de servidoras públicas específicas. Y estamos hablando de que viene a establecer lineamientos generales en lo que puede ser generalizado y viene a establecer particularidades en aquellos temas que están en el corazón de una prestación de bienes y servicios diferenciados, donde se requieren perfiles y se requieren competencias diferentes en razón de esos bienes y servicios que se tienen que prestar con la mayor eficiencia y con la mayor eficacia. Entonces estamos hablando de un único régimen de empleo público que a su vez tiene subregímenes en función de esas diferencias. Y reconoce las dos dimensiones, compartido y lo otro que tiene que ser específico, atinente a los diferentes subregímenes. Entonces estamos hablando de que no es lo mismo una persona funcionaria pública de la ciencia de la salud como una persona funcionaria pública del sistema educativo, como no es lo mismo tampoco una persona que trabaje para las universidades públicas o como tampoco es lo mismo una persona que se encargue de brindar seguridad, o sea, aparte de los cuerpos policiales. Y ahí hay que reconocer la diferencia en razón de lo que consta y del trabajo que tienen que realizar. Lo segundo es que en este mundo de la actualidad es tan importante un título, es tan importante su conocimiento como qué sabe hacer usted. Es tan importante un título, una formación académica específica, una formación técnica o para los puestos no profesionales, competencias. Entonces aquí estamos hablando de que es importante establecer no solamente procesos de reclutamiento y selección y de ordenamiento del trabajo en función de puestos y definición de perfiles de idoneidad, no solamente a partir de caracterizaciones generales como licenciatura y 5 años de experiencia, sino entrar a fondo y reconocer, por ejemplo, que se necesitan diferentes competencias para diferentes puestos. Entonces los perfiles y la organización del trabajo a nivel de las instituciones y de esos puestos tienen que detallarse en función de cuáles son esas destrezas, esas habilidades y esas herramientas y aquellas cosas que se tienen que hacer, es decir, en función de competencias, lo cual es un salto cualitativo muy importante en función de un cambio
cambio en materia de empleo público. Lo otro es que la Ley Marco de Empleo Público viene a democratizar el acceso de las personas que quieran servir el Estado. En este momento no es público. Si ustedes quieren, si sale un contrato de una plaza vacante que queda vacante porque una persona funcionaria pública se jubila, entonces hay una vacante, no es transparente para nadie ni tampoco está centralizada esa información. O si quisiéramos, si sus hijos o si sus compañeros de trabajo, si sus familiares quisieran ser parte de la administración pública, no tiene manera de ingresar al sector público porque no es transparente de alguna manera el acceso. Entonces lo que pretende el proyecto es garantizar condiciones de libre concurrencia, de transparencia y también una manera de reclutar y seleccionar de manera más ágil. Yo puedo ingresar en una plataforma web y puedo inscribirme, puedo tener acceso a la oferta de empleo público y me puedo inscribir en línea en función de los requerimientos. Entonces está en el corazón buscar el mejor talento y democratizar el acceso para las personas al servicio público. Lo otro es que hace una diferencia entre los funcionarios técnicos, profesionales, no profesionales y la alta dirección pública. Eso significa que los puestos de jefatura, y para estos puestos de jefatura tienen que haber los más altos estándares. Un buen jefe, una buena jefa es casi que más de la mitad de la respuesta a muchos de los problemas institucionales. Una buena visión de hacia dónde está caminando la institución pública, una buena comunicación de esas metas, de hacia dónde se quiere enrumbar la institución pública, de cuáles son esos cuellos de botella que se tienen que resolver para poder brindar cada vez mejores bienes y servicios. Entonces aquí lo que estamos proponiendo es un proceso de reclutamiento, selección también transparente, por mérito, por idoneidad, de libre concurrencia, en el cual puedan participar las personas que pueden incorporarse como jefaturas. Eso no significa de ninguna manera que se estaría yendo en contra de la carrera administrativa, sino que se puede tomar la decisión de para determinados puestos acudir a una figura como esta, alta dirección pública, con un proceso de concurso por oposición, pruebas técnicas, una entrevista rigurosa, la valoración del mérito y también de competencias, y al mismo tiempo puede haber para otros un proceso de valoración de mérito en el cual un funcionario público existente puede subir y ser parte de la alta dirección pública. Esta es una de esas recomendaciones también de la OCDE que nos señalan que se necesita desarrollar mayores competencias en nuestras jefaturas y que a mayor responsabilidad, mayor rigurosidad en los procesos de selección, de capacitación, de evaluación y también en los procesos de gestión integral de las personas. Y lo otro, el cuarto, es que introduce el modelo de salario global, que es una remuneración única, competitiva, alta, que busca equidad entre diferentes personas, de funcionarias públicas, pero que también busca atraer el mejor talento, al mismo tiempo que en el largo plazo se protegen las finanzas del Estado. Otro tema, hay un precepto constitucional que establece que el salario será siempre igual para igual trabajo en idénticas condiciones de eficiencia. Este artículo está en la Constitución y también está en el Código de Trabajo, y a lo que se refiere es a la búsqueda de equidad entre funcionarios que realizan las mismas labores, y que esta remuneración global sea lo suficientemente competitiva y lo suficientemente atractiva para atraer y retener al mejor talento posible. También estamos conscientes de la importancia que tiene garantizar que haya mucha motivación entre nuestros funcionarios públicos, entre nuestras funcionarias públicas, y aquí lo que buscamos es garantizar mayor compromiso, garantizar mayor motivación y poder dar de alguna manera una recompensa al desempeño, a la excelencia, a la productividad. Y entonces por eso hemos ideado algunos incentivos no monetarios y un único incentivo monetario que va en la línea de poder garantizar este reconocimiento para personas que contribuyen de una manera muy eficaz a la generación de valor público, a que esos bienes y servicios estén alineados con las expectativas ciudadanas. Y por último, ¿cuál es el énfasis de este proyecto? En el 5
el énfasis de este proyecto tiene que ver con contar con las mejores personas servidoras públicas, que esas nuevas personas servidoras públicas puedan a su vez garantizar los mejores bienes y servicios a la ciudadanía. Estamos hablando de las instituciones públicas, son su personal, buscamos de la manera en que cada vez estén más motivados, que cada vez estén más comprometidos y también de buscar condiciones idóneas para que puedan ejercer sus funciones de tal manera que el que gane al final es la ciudadanía. Buscamos que la ciudadanía en su conjunto sea la que gane en estos ejercicios y en estas transformaciones. ¿De qué se trata al final? De poder reclutar y seleccionar a la mejor maestra para que los niños puedan tener la mejor formación de inglés, de poder reclutar y seleccionar al mejor médico para que puedan garantizar tener la mejor salud, poder tener acceso a los mejores servicios públicos y tenerlos con calidad y en oportunidad. De eso se trata este proyecto. El énfasis es la búsqueda de la eficiencia, la búsqueda de la eficacia, es ordenar la casa para poder garantizar que todas y todos vivamos vidas mejores. Y también les queríamos compartir que como parte de este esfuerzo hemos estado trabajando en otros 2 proyectos que tienen que ver con la Ley de Transferencias Monetarias Condicionadas en el sector educativo, que nos habla sobre cómo poder entregar o generar mayor valor mediante un proceso de rediseño institucional donde los beneficiarios van a ser los niños y las niñas desde la primera infancia hasta la secundaria. Y para contarles más detalles en relación con este particular, invito a mi colega Juan Luis para que pueda contarles un poco acerca del corazón del proyecto. Gracias. Señora Presidenta, señores diputados y diputadas, miembros de la prensa, compañeros ministros, presidentes ejecutivos, queremos contarles que estamos presentando el proyecto Reforma Parcial a la Ley 9617, Fortalecimiento de las Transferencias Monetarias Condicionadas del Programa Avancemos, del 2 de octubre del 2018, y a la Ley número 5662, Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, y una derogatoria de la Ley 7658, que crea el Fondo Nacional de Becas, creado en 1997. Con este proyecto consolidamos lo que en la última semana del mes de febrero les anunciamos a ustedes, que fue el nacimiento del programa de transferencias monetarias condicionadas Crecemos, con el cual los niños que están atendidos en primera infancia, entiéndase preescolar o el kinder, y en primaria, que han sido atendidos por FONAVE, pasan a partir del 1 de julio al Instituto Mixto de Ayuda Social. Eso fue establecido así mediante el decreto 41569, que nos permite ya avanzar hacia lo que ahora con este proyecto de ley consolidamos. ¿Cuál es el corazón, como decía la ministra de Planificación, de este proyecto de ley? Por un lado, dar seguridad a la población que es parte del nuevo programa Crecemos, de que la situación jurídica del programa será sostenible en el tiempo. Segundo, pretendemos también con esto redireccionar el remanente que mediante decreto no pudimos trasladar al Instituto Mixto de Ayuda Social. Me refiero a aquellos beneficiarios que tienen una beca de FONAVE por mérito personal o de postsecundaria, de forma tal que esas personas puedan continuar teniendo su beneficio, en este caso, a cargo de la Dirección de Equidad del Ministerio de Educación Pública. Con este proyecto también creemos que ponemos un sello de responsabilidad, es un signo del compromiso que tenemos con la población costarricense de hacer un adecuado manejo y resguardo de las finanzas públicas, en tanto creemos y estamos convencidos de que mediante la consolidación de los beneficios para la permanencia y la reincorporación de los y las estudiantes al sistema educativo en el Instituto Mixto de Ayuda Social, podremos ofrecer un servicio más cercano a la población, principalmente en los procesos de tramitación, pero también una mayor vigilancia
sobre el adecuado otorgamiento y la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo. De forma general, el proyecto incorpora el programa Crecemos para incluir a la población de los ciclos de primera infancia y primaria en la Ley 9617, que es la de fortalecimiento de las transferencias monetarias no condicionadas que se aprobó el año pasado para el programa Avancemos. Es decir, ahora la ley no solo se limita a Avancemos, sino que incorpora a Crecemos como el otro programa complementario. Se reforma la ley de FODESAF para aumentar el presupuesto tanto de Avancemos como la asignación que se realiza de FODESAF al nuevo programa Crecemos, y se deroga la ley que creaba el Fondo Nacional de Becas. Quisiera insistir en dos mensajes para la población. Uno es que todas las personas que tienen hoy un beneficio de FONAVE seguirán contando con el otorgamiento de su respectiva transferencia mensual, en este caso a cargo del IMAS, me refiero específicamente para preescolar y para primaria, y adicionalmente que no habrá reducción alguna en los montos que son asignados a esos beneficios. El 95% de los beneficios se mantendrán en el mismo monto, y a la hora de consolidar la gran cantidad de becas que tenía FONAVE, estamos logrando que un 5% de ellas ese monto pueda incrementar. Es así como creemos que realizamos un primer paso en el ordenamiento de los programas sociales y en el resguardo de los recursos públicos que tanto nos demanda la población, a los servidores y a los jerarcas que tenemos a cargo el direccionamiento de este sector. Gracias. Muchas gracias a Juan. Y otro de los proyectos que también les traemos el día de hoy tienen que ver con un rediseño institucional que se hace en razón del proceso de descarbonización de la economía y también de esa visión estratégica que tenemos de desacoplar crecimiento de emisiones de carbono. Para poder hablarnos un poco acerca de este rediseño institucional y de cómo contribuye con esa meta, le pido a Alejandro, que es el presidente de Recope, que nos pueda ampliar un poco sobre este otro proyecto de ley. Bueno, muy buenas tardes, señoras y señores diputados, señoras y señores ministros, prensa energética. Quiero contarles que este proyecto fue realizado básicamente por empleados de la empresa, bajo mi dirección y con la colaboración del despacho de la diputada Paola Vega, del MINAE, y varias consultas que hicimos a diferentes grupos ambientalistas, y entonces ha sido más o menos consensuado con los grupos interesados en esta materia. El objetivo básico de la ley es ser un actor, que Recope sea un actor fundamental en el cambio de la matriz energética a través del proceso de descarbonización de la economía, lo que nos lleva a concluir que el objetivo fundamental de Recope en este nuevo tránsito va a ser aportarle al país esas energías que vayan en ese tránsito hacia energías más limpias. El contenido básico del proyecto, primero, lo que busca es una declaratoria de interés público para que la investigación, desarrollo, industrialización y comercialización de energías alternativas sea parte y de manera competitiva, por supuesto, sea parte del desarrollo de esta nueva matriz y que logre la descarbonización de la economía y del sector transporte, que es lo que específicamente a Recope le compete en materia de energía.
Se plantea también la modificación del nombre, puesto que ya Recope nos refina desde 2011, y de todas maneras la refinación ya no estará contemplada, ya no está en el Plan Nacional de Desarrollo ni en el Plan Nacional de Energía. Ya todo esto fue retirado para dar paso hacia la investigación y desarrollo de energías alternativas. Entonces, el nombre que nosotros hemos propuesto en el proyecto de ley es Empresa Costarricense de Combustibles y Energías Alternativas S.A., que denominamos como ECOENA. También el proyecto pretende facultar a la empresa a la investigación, desarrollo, producción, industrialización, comercialización e incluso importación o exportación de energías alternativas para ir modificando la matriz energética. También se crea el Fondo para el Desarrollo de estas energías alternativas, es decir, el sustento financiero básico para poder desarrollar estas energías. Se establece como responsabilidad en el Poder Ejecutivo al MINAE para que dentro del marco de la descarbonización establezca la estrategia del desarrollo de estas energías alternativas. Se autoriza también la suscripción de ECOENA para alianzas estratégicas y el desarrollo de empresas público-privadas para el desarrollo de las energías alternativas, y me explico un poquito. Las alianzas estratégicas también tienen que ver con la investigación en centros universitarios y que Recope pueda potenciar estas investigaciones por el bienestar del país y aprovechar los recursos que provienen de la actividad ordinaria de Recope. También, como las energías alternativas no forman parte del monopolio, el monopolio seguirá y sigue siendo los hidrocarburos, y eso es intocable, se queda así porque la idea es mantener eso y que paulatinamente en el tiempo vaya desapareciendo el uso de los hidrocarburos, pero las energías alternativas no están dentro de este monopolio, por lo tanto pueden ser desarrolladas por la empresa privada. Entonces, hay dos formas: o la empresa privada desarrolla energías alternativas, o puede tener un aliado y socio en Recope, bueno, en ECOENA en este caso. Con lo cual posibilita el desarrollo de una industria que hoy no existe en Costa Rica y que potenciaría el empleo y potenciaría la tecnología y potenciaría al país como referente a nivel mundial. Y finalmente permite la construcción o establecimiento de filiales, empresas y sucursales de la empresa, entendido esto en la parte que corresponde a energías alternativas, no así de la parte de la administración del monopolio. Luego podremos ampliar y aclarar otras preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias a doña Pilar, a Alejandro y a don Juan Luis. Ahora vamos a proceder con las preguntas de la prensa. Tiene la palabra don Marco González de la Extra. Perdón, vamos a subir la pantalla para que... Sí, vamos a subir la pantalla para que se sienten en la mesa principal y contesten desde ahí las preguntas. Los micrófonos. Ahí. Voy a pasar los micrófonos para acá. Okay.
Marco. Sí, buenas tardes. Doña Pilar, tenía una consulta con respecto al tema de empleo público como tal. Usted menciona salario global, es lo mismo que salario único, que siempre se habló de sobre todo en el país, y me queda una duda. En el caso de incentivos, como por ejemplo salario escolar, ya los nuevos empleados públicos no tendrían salario escolar porque sería parte del salario global del cual van a establecer ahora con el proyecto de ley. También quería consultarle a don Juan Luis si entonces efectivamente es un cierre ya técnico completo de FUNAVE, ya no va a existir la institución como tal porque se eroga la ley que creaba FUNAVE. ¿Qué pasa con esos empleados que trabajaban en FUNAVE? Si se van a trasladar a Limas o qué función, y mientras que el proyecto de ley avanza, ¿en qué se va a dedicar FUNAVE en este momento, ¿verdad? A partir de julio, que deja de tener el recargo de la gente que estaba en primaria, kinder y preescolar. Y para don Alejandro quería consultarle con respecto a esta reforma a la institución. ¿Qué va a pasar con los empleados que estaban en la parte de hidrocarburos? Porque tengo entendido que ustedes lo que quieren es que eso llegue a desaparecer en algún momento. Si esta reforma del cambio de nombre y todo esto implica un recorte de empleados y también una contratación de nuevos empleados que se van a encargar de la parte de energías alternativas. Gracias. En relación con el tema de la compensación, de lo que se trata de una remuneración lo suficientemente competitiva que posibilite atraer y retener el mejor talento de la administración pública. Se trata de reajustar las bases, hay que subir las bases salariales para poder garantizar de que efectivamente se generen condiciones de mayor equidad y que sea una remuneración que cumpla con esas características. Y lo otro es que nosotros no estamos derogando el decreto del salario escolar. Por supuesto que ese es uno de los temas que sigue estando vigente, aun cuando los funcionarios tengan salario global o salario compuesto. Lo que sí es importante aclarar es que en este particular es un tema que afecta únicamente a las nuevas personas servidoras públicas que se incorporan por primera vez al sector público, que vienen del sector privado o bien desde la universidad o desde otros puestos que ejercían anteriormente y que no han sido parte nunca del sector público. No incorpora a los interinos ni a otro tipo de funcionarios porque ellos ya están y entraron al sector público con otras reglas del juego. Correcto, van a continúan teniendo su salario escolar y otros porque nosotros no estamos derogando ese decreto ejecutivo. Y también lo que se trata es justamente una remuneración única que eleve las bases salariales y que sea atractiva y que pueda ayudarnos a garantizar, atraer el mejor talento para prestar los mejores servicios públicos en las instituciones. Sí. Que nos cambiamos. Vamos haciendo. Sí. Muy rápidamente. El proyecto que hemos presentado no pretende eliminar beneficios a la población y eso es algo que debe quedar muy claramente establecido. Insistimos en que es un ejercicio de responsabilidad lo que hacemos aquí, de poder ordenar aquellos programas que generan una transferencia para el sostenimiento o la reincorporación de los niños, niñas o jóvenes al sistema educativo. Efectivamente, al derogar la ley de creación de FUNAVE, y si así se aprobara con el apoyo de las y los señores diputados, esa institución sí dejaría de existir. Sin embargo, la población seguiría siendo atendida, como les decía, en su gran parte, en su mayoría, cerca de 200,000 beneficiarios a cargo del Instituto Mixto de Ayuda Social, como ya lo habíamos anunciado en el mes de febrero, y aquel remanente que en su momento habíamos dicho que nos quedaba de beneficiarios de postsecundaria y de mérito personal quedarían a cargo hasta que cierren su curso lectivo y su proceso de formación a cargo de la Dirección de Equidad del MEP. ¿Qué pasa con los trabajadores de FONAVE? Ya hay un proceso que se venía desarrollando en conjunto con el Ministerio de Educación Pública, el mismo Instituto Mixto de Ayuda Social y con la mediación del Ministerio de Trabajo para garantizarles a ellos un proceso de movilidad principalmente dentro del Ministerio de Educación o bien otras instituciones del gobierno central, de forma tal
que sus derechos laborales sean respetados en todos sus extremos y tengan la posibilidad de mantenerse dentro del sector público. ¿Cuáles son las responsabilidades que mantiene FONAVE en tanto esta ley se aprueba y en tanto llega también la fecha del 1 de julio que debe cumplirse por razón del decreto que crea el programa Crecemos? Ellos deben seguir atendiendo las nuevas solicitudes de becas de aquí al 1 de julio. Ellos deben seguir dándole sostenibilidad al proceso administrativo que garantiza esas transferencias. Y además deben de proveer la información necesaria para que ese proceso de transición de los beneficiarios y las transferencias entre instituciones públicas sea rápido pero ordenado. Eso implica trasladar la información adecuadamente de las bases de datos, brindar todo detalle que se requiera en razón de los procesos administrativos que las instituciones que asumimos esa población requerimos, y se le establece entonces la obligatoriedad de facilitar ese camino a la transición. Tenía otra. Para vos. Ven. Vení. Hay que aprovechar. De repente me sentí como un vocerón. Más bien, hay que aprovechar la calidad técnica y profesional que tenemos en Recope, que es muy para tratar eventualmente personal a esas empresas que se van a ir creando, ¿verdad?, con el sector privado para el desarrollo de energías alternativas. Obviamente que no tenemos en Recope o en Ecoena todos los perfiles profesionales que se necesitarán, por lo tanto, eventualmente en esas nuevas empresas que se desarrollen en esta industria que iría a nacer, se tendrán que contratar ese tipo de perfiles con los que no contamos hoy, lo cual es positivo porque generará empleo en una nueva industria que puede ser muy importante para el desarrollo del país. No sé si le contesté todo lo que me preguntó. Gracias. Sí. Vamos a continuar, por favor, sean bien concisos con las preguntas para que tengan chance de que puedan todos los colegas hacerlas. A continuación, Alan Arroyo de Colombia. Buenas tardes para todos. 3 preguntas para doña Pilar. Los alcances del proyecto, ¿qué instituciones se cubren, cuáles no? Si incluye universidades públicas y también las instituciones descentralizadas. Y la segunda pregunta, ¿cambian algo, algún tipo de beneficio, o eso ya había quedado cubierto por la reforma fiscal? Si este proyecto de empleo público modifica algún tipo de beneficio o remuneración que ya están recibiendo los trabajadores y que no se haya tocado. Y si nos podría ampliar para explicarlo más a la audiencia, el salario único, ¿cómo estaría trabajando, tal vez con un ejemplo, cómo sería esa nueva dinámica para los nuevos funcionarios? Muchas gracias. A
los alcances del proyecto de ley son todas las instituciones públicas, excepto los entes públicos no estatales. El resto completo está cubierto. Y en relación con los beneficios, bueno, los beneficios son poder contar con garantizar mayor eficiencia y eficacia en la administración pública. Lo que necesitamos es poder encontrar la manera para identificar dónde está ese mejor talento para poder que sea parte de la administración pública. Es un orgullo ser funcionario o funcionaria pública, y de lo que se trata es de poder servir, de garantizar, poder dar mejores bienes y servicios con calidad, de poder garantizar cumplir con las expectativas ciudadanas, poder resolver necesidades que se tienen, cerrar brechas territoriales y otros, que es en parte a lo que nos dedicamos nosotros. Hay una parte del salario único que pasa por reconocer que existen brechas entre diferentes servidores y servidoras públicas y poder generar un proceso tal mediante el cual esas grandes diferencias se pueden empezar a cerrar. Y hay otro proceso que tiene que ver con garantizar, elevar las bases salariales. Usted sabe que en este momento tenemos un salario compuesto. Ese salario compuesto tiene una base salarial muy baja que por muchos años no se tomó la decisión de aumentar y que iba en detrimento de los trabajadores y de las trabajadoras, y entonces la decisión que se tomó fue ir añadiéndole incentivos o aditivos salariales que en el último estudio que realizó la Contraloría General de la República, con una cobertura de 189 instituciones, se identificó 160 incentivos salariales, de los cuales únicamente 6 están vinculados con el desempeño. Entonces, ¿cómo hacer para, en lugar de tener un montón de aditivos salariales, resolver temas de raíz? Resolverlo desde la estructura y resolverlo entonces aumentando las bases salariales en condiciones de mayor competitividad, una remuneración justa, equitativa y además atractiva para poder atraer y retener a las mejores personas en la función pública. Eso sería. Esteban Vargas, de Multimedios. Gracias, buenas tardes. Doña Pilar, tal vez en ese punto en su presentación usted hablaba de establecer incentivos no monetarios, si me pudiera explicar esa parte, y también con el tema del salario global, ¿tienen un dato de cuánto podría generarle eventualmente un ahorro al presupuesto? Gracias. Esta parte de los incentivos no monetarios se trata de esto. Este es uno de esos aspectos que sí va a tener una cobertura para todos los funcionarios y las funcionarias públicas, tanto si están en salario compuesto o si están en salario laboral, y de lo que se trata es de premiar el desempeño, de premiar la productividad, de premiar una muy buena labor en la gestión pública. Entonces, los incentivos no monetarios son adicionales a los beneficios que ya existen en la legislación laboral, y de lo que se trata es de poder identificar y diseñar un menú a la medida que los funcionarios y las funcionarias públicas puedan decidir qué incentivos quieren para poder ser recompensados de acuerdo a una gestión muy buena o excelente. Entonces, por ejemplo, se trataría de que si yo me saqué una calificación de muy bueno o excelente, entonces yo pueda entonces optar por instancias de investigación, optar por mayor capacitación, optar por otro tipo de vacaciones adicionales a las que yo tengo, y que yo pueda elegirlo en función de un menú que mi plan como rector del empleo público estaría compartiendo como bases mínimas, las cuales pueden ser ampliadas por las instituciones. ¿De qué se trata? De motivar, porque la motivación y el compromiso son clave para poder garantizar mayor productividad y por ende para garantizar una mejor gestión pública. El otro tema que me preguntó era sobre un posible ahorro. Mire, el objetivo de este proyecto no es ahorrar, el objetivo de este proyecto es ordenar, es garantizar mayor eficiencia y garantizar mayor eficacia y poder atraer al mejor talento. No obstante, si bien es cierto que en la instauración de los regímenes de salario global hay en un primer momento no se registran tantos ahorros desde un primer momento, si uno compara las curvas en el largo plazo, puede darse cuenta de que los ahorros andarían en el orden de 1 billón de colones en el largo plazo, por conceptos de ahorros. Pero esto varía porque depende de dos factores muy importantes. Uno, en qué medida las personas se están jubilando y entonces quedan disponibles plazas que pueden ser ocupadas por nuevas personas que entran con condiciones de reclutamiento, selección y compensación diferenciadas. Y en un segundo lugar, también se trata de
casas que se van creando y que quedan disponibles y que se crean en materia presupuestaria, que dadas las medidas de contingencia del gasto, las mismas están limitadas y andan muy, o sea, no se están creando, andan en el orden del 1% en el mediano plazo. Continúa Óscar Ulloa, de Noticias Repretel. Sí, buenas tardes. Doña Pilar, yo le quería preguntar si en todo este análisis y proceso para hacer este proyecto de ley, si no lograron identificar, y también quería su opinión al respecto, si sobran empleados públicos en el país o si faltan. Quería una evaluación suya sobre este tema. Y don Alejandro, en febrero el ministro de Ambiente, don Carlos Manuel Rodríguez, dijo que Recope podía funcionar con el 40% de la planilla actual, y creo que usted en septiembre le dijo a Monumental, si no me equivoco, que a Recope le sobran empleados. ¿Por qué no contemplar reducir el tamaño de esta institución que usted encabeza? Gracias. Así como no se trata del número de instituciones públicas, así tampoco se trata del número de funcionarios o funcionarias públicas. Se trata de qué tan bien estamos trabajando, se trata de qué tanto estamos generando valor, es decir, qué tanto estamos respondiendo con bienes y servicios de calidad a las expectativas y a las demandas ciudadanas. El proyecto lo que busca es poder aprovechar ese gran potencial humano de las personas servidoras públicas y ponerlas a servicios mayores, al servicio de una educación de mayor calidad, al servicio de una salud con mayor oportunidad, al servicio de carreteras lo suficientemente buenas para poder garantizar que la gente saque su producción y que pueda trasladarse de una manera más eficiente y tener una mejor conciliación y una mejor calidad de vida. De eso se trata este proyecto. Se trata de mayor eficiencia, de mejores bienes y servicios. No se trata de disminuir la planilla, sino todo lo contrario. Tampoco se trata de aumentarla, sino de que poder hacer esa transición y ordenar la casa en relación con que todos los funcionarios y las funcionarias públicas puedan tener las mismas reglas de juego en lo que es homologable y que tengan particularidades en lo que sí es diferente, y sobre todo que puedan estar cumpliendo con las mejores condiciones para poder desempeñarse lo mejor posible en beneficio del país. No es la cuestión. Yo no pudiera decirle si sobran o no funcionarios públicos. El sector público tiene los funcionarios públicos que tiene en este momento, y de lo que se trata es de que trabajen cada vez mejor y que tengan todas las herramientas, garantizar que puedan orientar su gestión hacia mayor eficiencia, mayor eficacia. No es una cuestión de número, sería reduccionista valorarlo desde esa perspectiva. Bueno, hay que contextualizar las palabras de don Carlos Manuel Rodríguez, ministro de Ambiente y Energía, porque creo que se ha distorsionado un poco ese mensaje. No es que Recope sobre el 60% de las personas y que con el 40% podamos trabajar. Eso no es así. Nosotros durante ese periodo de huelga decidimos, creo que históricamente por primera vez en la historia de Recope, asumir la responsabilidad de manejar los 4 planteles y 2 subestaciones de bombeo en todo el país para abastecer a Costa Rica. Si nosotros no hubiéramos hecho esto, probablemente en una semana el país hubiera caído en desabastecimiento. Y para lograrlo, trabajamos con un poquito más de 300 personas, algunas que tuvimos que capacitarlas para que pudieran asumir tareas de facturación y tareas de llenado de los sistemas, etcétera, y posteriormente poder movilizar el poliducto para distribuir los combustibles a lo ancho del país. Esto lo logramos, correcto, pero no significa que todo lo demás se pudiera hacer. Todo estuvo paralizado. Las cientos de funciones y tareas que tiene
la empresa quedaron paralizadas. Y entonces ahí ese es el contexto en que se debe entender esto. Entonces, no es que sobre el 60%, es que no se podía hacer otra cosa más que dar el servicio que es a lo que estamos obligados, porque realmente pues nosotros nos debemos a los costarricenses y había que dar ese servicio. Sobre las declaraciones de Monumental, en el contexto de esa huelga, nosotros habíamos empezado recientemente a hacer un análisis de procesos en Recope. Y entonces, cosa que no hemos terminado aún porque forma parte de toda esta transformación, eso lo que nos va diciendo es dónde sobran empleados y dónde hacen falta en ese análisis de procesos. Entonces, ¿por qué razón estamos haciendo esto? Porque es necesario mejorar la tramitología, porque es necesario quebrar los cuellos de botella que tiene la institución, y entonces en ese proceso de investigación y de estudio en el que estamos, de los procedimientos, y ese encadenamiento de procesos es donde nosotros estamos contextualizando el que sobren o falten empleados en uno u otro proceso. Bien, ahora vamos a tener la última consulta del señor Fernando Muñoz de Noticias Monumental. Buenas tardes, doña Pilar y demás miembros de la mesa. La pregunta primera es para usted y es para ver si nos puede aclarar, porque entendemos que se habla de un solo incentivo monetario en esta ley de empleo público, ¿verdad? Pero conocer si entonces cada institución podría generar incentivos adicionales a través de sus convenciones colectivas. La segunda pregunta es para don Steven, y es básicamente, hay una parte del sector sindical que ha dicho que no fue invitado a la presentación de este proyecto de ley, que su opinión no fue tomada en cuenta para realizar este proyecto y lo catalogan desde ya como algo que se está imponiendo. Entonces, conocer si en efecto hubo algún acercamiento con el sector sindical para evitar una huelga como la que ya tuvimos el año anterior, tomando en cuenta que la reforma a la huelga es algo que apenas se discute y que no es tan firme en la Asamblea Legislativa. Esta pregunta la vamos a responder entre mi colega ministro de Trabajo y yo. Lo primero a lo que yo me quiero referir es a la ley 9635. En la ley 9635 se estableció que todos los incentivos son reserva de ley. Eso significa que únicamente pueden ser creados en función de la ley. Y las convenciones colectivas son reserva de ley, y las convenciones colectivas como complemento del salario base. Le voy a dar la palabra a mi colega ministro de Trabajo para que le pueda ampliar un poco desde su perspectiva. Sí, no, para el otro lado. Aquí vamos ya, de salida. Vamos cambiando de sillas. Sí, no, muy buenas tardes a todos y todas. Sobre la consulta en específico, indicar que nosotros desde el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y como facilitadores de diálogo, nosotros fuimos unos facilitadores también y articuladores en este espacio, desde luego con el liderazgo de la ministra de Planificación, bajo la rectoría que ella tiene, y se realizó una invitación general a los distintos sindicatos, sean confederados, no confederados, y el proceso fue constructivo, es decir, no fue que el gobierno de la República partió de cero o impuso un texto, sino que fue un proceso constructivo donde de los espacios que se fueron dando de las distintas reuniones, pues se fue generando un producto a través del diálogo, se buscaron pues puntos de acuerdo, de consenso, y fue así como se genera este producto, de manera que no podría yo señalar que el proyecto fue impuesto por el gobierno de la República, dado que viene de un proceso de diálogo social donde se construye de manera participativa. Nada más para aclarar con respecto a la primera pregunta, ¿es algo que queda en manos de la Sala Constitucional? ¿Ustedes puedan adherirse o no? Sí, la ministra me parece que fue clara, incluso en el voto sobre la ley 9635, ahí también se aclara, bueno, la fuerza que tienen las convenciones colectivas que están avaladas por la misma Constitución política, pero también regula que hay ciertos temas que no se pueden crear mediante una convención colectiva.
Bien, muchas gracias a todos por su asistencia. Por una cuestión de tiempo tenemos que cortar acá la conferencia porque ya van a ser las 3 de la tarde que inicia el plenario. Entonces, muchísimas gracias.